Hola Nakamas y bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un análisis en profundidad sobre el personaje de Nika, el dios del sol, y su relación con Joy Boy y Monkey D. Luffy, así como las referencias de la vida real que haya podido coger Oda para este personaje. Y es que después de los acontecimientos del capítulo de manga 1044 nos han surgido un montón de incógnitas con respecto a este personaje. Así que, sin más dilatación, ¡empecemos! Todas nuestras dudas con respecto al dios del sol Nika se podrían resumir en ¿quién era Nika? Nika fue mencionado por primera vez en el capítulo 1018 por Who is Who, quien había escuchado historias sobre este personaje durante su tiempo en la prisión. Pero no era esta la primera vez que se nos había mencionado al dios del sol, ya que se le había nombrado en otras ocasiones. La primera vez fue en la saga de Skypiea, cuando pretenden sacrificar a la hija de Calgara para curar una enfermedad que acecha al poblado, y esta se resigna a ser sacrificada diciendo que cuando muera se podrá encontrar con el dios del sol. En este mismo capítulo vuelven a nombrar al dios del sol junto con otras tres deidades, cuando van a realizar el ritual en el altar del sacrificio, pero el tema de estos cuatro dioses mejor lo dejamos para otro vídeo. Y la segunda vez que el dios del sol es mencionado es en Elbaf, en el pasado de Lin Lin, cuando Mother Caramel dice haber invocado al dios del sol para salvar a Lin Lin tras su incidente con los gigantes. Y es que, aparte de estos dos ejemplos, son muchas las referencias que se hace al sol y al amanecer a lo largo de toda la serie. Vale, pero ¿quién era Nika, el dios del sol? Según palabras de Who is Who, Nika fue una deidad guerrera encargada de liberar esclavos en tiempos ancestrales, repartiendo felicidad y alegría allá por donde pasaba. Y esto es todo lo que sabemos sobre Nika, ya que el gobierno mundial se encargó de eliminar toda la información con respecto a este, haciendo desaparecer a cualquier persona que conociese su leyenda o incluso cambiándole el nombre a su fruta del diablo. Así que, con la poca información que tenemos con respecto a Nika, el dios del sol, las conclusiones a las que podemos llegar son: Nika era un dios, por lo que podemos presuponer que vivió antes del siglo vacío, siendo este una deidad ancestral, aunque tampoco podemos descartar que lo de Dios no sea nada más que un título, que se le fue dado debido a su poder y a sus actos, ya que, poniendo como ejemplo a Goldie Roger, el título de Rey de los Piratas no se lo puso él mismo, fue la sociedad la que le dio este título, y con Nika pudo haber pasado lo mismo. Otra de las cosas que sabemos con certeza sobre Nika es que este poseía el poder de la goma, y sobre esto podemos sacar alguna referencia que haya podido tomar Eiichiro Oda a la hora de crear este personaje. Y es que, investigando un poco sobre culturas antiguas, he descubierto una civilización los cuales eran llamados personas de la goma, y estos fueron los olmecas, que, bueno, eran más bien llamados habitantes de la región del Hule, que es como llamaban los aztecas a la goma. La misteriosa cultura olmeca fue localizada en el antiguo México y se desarrolló en el preclásico mesoamericano, periodo que va desde el 1200 hasta el 400 a.C. Algunos de sus aportes más importantes fue el de haber sido la primera civilización en haber utilizado la goma, la cual empleaban en fabricar ropa impermeable e incluso pelotas que utilizaban en sus juegos. También son conocidos por haber sido de las primeras civilizaciones que utilizaban la escritura mediante glifos, que sería tallar símbolos sobre las piedras, ¿posible referencia a los poneglyphs? En cuanto a la religión, los olmecas creían en múltiples dioses, entre ellos varios animales mitológicos o también varios elementos naturales, como son la lluvia, el sol y la tierra.
Y es que dentro de la cultura olmeca hay muchas referencias que pueden haber sido tomadas por Eiichiro Oda para crear su maravilloso mundo. Otra de las referencias que he encontrado en mitologías y leyendas que pueden afectar al dios del sol Nika es la figura de Curupira, un ser sobrenatural que se encarga de proteger los bosques en la mitología guaraní, propia de ciertas zonas de Brasil. La relación que puede tener la figura de el Curupira con el dios del sol Nika es más bien estética, ya que, por lo general, el Curupira toma la forma de un chico con cabello rojo llameante, exactamente igual que la silueta de Nika y Luffy en su transformación del GR5. Y otra de las características más sorprendentes de Curupira es que sus pies se encuentran invertidos hacia atrás, como si fueran de goma. Con estas piernas tan características conseguía confundir a sus perseguidores que le seguían el rastro a sus huellas, ya que, según cuentan las leyendas, era un ser considerado como un demonio, y era perseguido constantemente por cazadores y leñadores que pretendían acabar con su vida. Y es que la misión del Curupira era proteger los bosques de los hábitos destructivos del hombre, un ser mitológico y sobrenatural, que era considerado como un demonio local, pero que sus intenciones siempre eran buenas. ¿Os suena esto de algo? Bueno, sigamos con más referencias. Vamos a analizar una figura histórica que resuena mucho como referencia de Joy Boy, pero que creo que puede tener relación con Nika, el dios del sol, ya que, a mi parecer, la figura de Nika, desde antes del siglo vacío, no había sido más que una leyenda, una historia que se contaba por el boca a boca como un anhelo de libertad para los esclavos y para las razas oprimidas, ya que, teniendo en cuenta que en la actualidad del mundo de One Piece todavía existe la esclavitud y las desigualdades sociales, no es extraño pensar que antes del siglo vacío esto fuera incluso peor, teniendo a Nika como ejemplo de prosperidad y de cambio, pero que no fuera más que un cuento que se le contaba a los niños, al igual que vimos con el ejemplo de Sora y su historia, que era contada a los niños para ensalzar la figura de los marines. Siguiendo en esta línea y enfocándonos en el siglo vacío, después de varias épocas de oscuridad, por parte de un antiguo gobierno mundial que había dominado el mundo durante siglos, sería el mismo Joy Boy el que trató de reencarnar la leyenda de Nika y traer al mundo sus ideales de justicia y de prosperidad. Al igual que con Nika, es muy poca la información que tenemos sobre Joy Boy, más allá del poneglyph de la isla Gyojin y la promesa que le hizo a la princesa sirena de su época. Y también el hecho de que fue el mismo Joy Boy el creador del propio One Piece en su origen. Es más, tengo una teoría con respecto a Joy Boy y a Laugh Tale, partiendo de que Joy Boy seguramente tuviera la fruta de Nika al igual que Luffy. Y no sería descabellado pensar que, al igual que hicieron a Kainu y a Aokiji en Punkazar, modificando el clima de la isla por completo, es posible que Joy Boy dejase su influjo de alegría y felicidad en la isla de Laugh Tale, haciendo así que Roger y su tripulación no pudieran parar de reír desde que llegaron. No sé, mejor dejamos esto para otro vídeo. Y pasamos a analizar la última referencia con respecto a Nika y sobre todo a Joy Boy. Joy Boy como precursor de los ideales de Nika. Joy Boy como la figura que traería paz y prosperidad después de siglos de oscuridad. Joy Boy como líder justo y bondadoso en la antigua civilización. Siguiendo esta misma línea, son muchas las coincidencias que encontramos con un personaje histórico en la vida real. Y este es Hayabaya, o como lo pronuncian en japonés, Yoyo Boyo. Hayabaya, Yoyo Boyo, Joy Boy, vaya. Parece mucha coincidencia, lo sé, pero esperar que hay más. Hayabaya fue el rey de Java Oriental desde 1135 hasta 1179. Justo hace aproximadamente 800 años, coincidiendo así con el siglo vacío de One Piece.
El rey Hayabaya era conocido por su gobierno justo y próspero, y se decía que era una reencarnación de la deidad hindú Vishnu, deidad que representaba a la bondad. El rey Hayabaya personificó a un rey justo que aparecía de forma cíclica, renaciendo en las eras oscuras del sufrimiento para restaurar la justicia social, el orden y la armonía en el mundo. Y es que los javaneses creían en una historia cíclica, de alternancia de épocas de prosperidad con eras de sufrimiento y oscuridad, para volver a eras de prosperidad, y así sucesivamente. Y, volviendo al mundo de One Piece, quizás sea esta historia cíclica la que intenta evitar el gobierno mundial, manteniéndose en el poder por todos los medios y a toda costa. Y es aquí donde la figura de Nika, el dios del sol, toma mayor relevancia, ya que representaría ese ciclo de cambio hacia una era más justa y más próspera. Y es por esto mismo que el gobierno mundial se ha encargado de eliminar toda su información de la historia y acallar todas las voces que aclamaban su llegada. Un guerrero legendario vendrá a rescatarnos, para devolvernos la felicidad y la libertad que nos arrebataron a todos los que sufrimos el peso de las tinieblas. Para terminar este vídeo, quiero hacer una mención especial a una de las referencias más directas que puede haber tomado Oda en la creación del personaje de Joy Boy, pero sobre todo de Nika, el dios del sol, ya que la relación es bastante evidente. Y es que me refiero a un personaje de leyenda proveniente del Caribe, que casualmente se llama Joy Boy. Esta leyenda caribeña fue plasmada en un libro llamado La Enciclopedia de las Cosas que Nunca Existieron, Criaturas, Lugares y Personas, publicado en 1987, y que habla de la leyenda de un personaje llamado Joy Boy. En este libro se dice que Joy Boy es el dios del baile, que siempre está sonriendo y que es la encarnación de la necesidad de bailar, cantar y sentir alegría. El origen de la leyenda de Joy Boy viene de los barcos que transportaban esclavos desde África hasta América. Y se cuenta que con el irresistible ritmo de su tambor, hacía cantar y bailar a los esclavos, consiguiendo que olvidaran el manto de desesperación que tenían sobre sus hombros, dejando caer un rayo de esperanza y felicidad en los momentos más oscuros. Como Nika y Joy Boy con los tambores de la liberación. Las referencias al dios del sol Nika son innegables, pero yo creo que Eiichiro Oda desarrollará más esta leyenda de liberación de esclavos por medio de nuestro querido capitán, Monkey D. Luffy. Eiichiro Oda Sensei no es un mangaka que cree historias al azar. Ciertamente estudia y realiza investigaciones profundas sobre la historia de cada nación del mundo, para que, una por una, puedan ensamblarse y adaptarse a la trama de One Piece.